certificaciones con máster en bolsa y derivados. Especialista en modelado matemático aplicado a mercados financieros y desarrollador de sistemas cuantitativos enfocados en gestión de riesgo. Démosle un fuerte aplauso a Jorge, por favor. Buenas tardes. Y pues bienvenidos sean todos. El día de hoy les traigo algo especial. Me gustó mucho la presentación que hizo aquí mi compañero, muy bueno. Y precisamente vengo también a hablarles sobre la secuencia de eso precisamente. Me dedico a los mercados financieros en el sentido de derivados también. Administro fondos en Dubái y más que nada lo que hago es resolver problemas. Cuando un fondo de inversión tiene un problema y una exposición gigante de millones de dólares, ¿qué haces? ¿Cómo los cubres? ¿Cómo los proteges? Bueno, pues hay otro mundo también, muy pequeño, en el cual puedes participar, pero no hay tantas instituciones, que es el mundo de las small caps. Y en el mundo de las small caps son acciones de baja capitalización. Para que más o menos se entienda, son acciones que tienen digamos que tienes una empresa, sacas 1 millón de acciones en circulación y son todas las acciones que hay en circulación. Y esas acciones, cuando vas a ver el estado de resultados, a ver quiénes son los competidores, te das cuenta que efectivamente no hay instituciones. Si acaso es un 0.1% de institución que ha comprado esas acciones. Y es ahí donde empezamos a ver algunas acciones que crecen un 1000%, un 3000%. Y dices, ¿a poco es posible? Sí. Y es ahí donde se abre una ventaja de oportunidad que para muchos les da mucho miedo el poder ver este tipo de mercados porque ven la volatilidad como una enemiga. Hay algo muy importante. En el mundo de las acciones también existe algo muy interesante, que podemos ver la liquidez que hay constantemente. Ahorita que se puede ver la presentación, vamos a ver un videito, más o menos un ejemplo. Doy algunas salas, por ejemplo en vivo, donde explico cómo la liquidez puede ser manipulada, pero siempre y cuando haya un cierto número de acciones. Un ejemplo, ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿Cuántos de aquí saben profundidad de mercado? ¿Alguien de aquí? ¿Nadie? Bueno, voy a tener que hablar muy básico entonces. Pongamos ahí un poquito el video. Si se puede, vamos a ponerlo. Escuchen esto. Voy a entrar ahorita. Son las doradas. ¿Vieron? Acabo de hacer subir el precio. ¿Se dieron cuenta cómo hice subir el precio? Ya lo hice subir. Ya lo hice subir. Ahora ya está subiendo. Ahora, yo acabo de abrir el spread. ¿Vale? Acabo de abrir el spread. Voy a añadir otras 1000 acciones. Ahí en ese retroceso añado 1000 acciones más. Listo, acabo de hacer subir el precio. ¿Vale? Ahí en ese pequeño retroceso voy a añadir otras acciones. Ahí está, ya los escáneres empiezan a mandar la alerta y yo los empiezo a vender de vuelta. Listo, acabo de vender las órdenes de venta. Acabo de salir, pues literal casi igual, porque si se dieron cuenta yo empecé a venderlos de vuelta. Bueno, esa es la manipulación real, chicos. Esto es un ejemplo. Esto lo que acaban de ver ahorita es manipulación real. Es un ejemplo de cómo se puede mover un precio cuando estás viendo cuánto te cuesta subir el precio. Ese sería el caso en un esquema en el que estamos viendo una acción que por ahí no se alcanza a ver, pero tiene un volumen de 900,000 acciones. 900,000 acciones es demasiado poco, muy poquitas acciones. Pero ¿qué es lo que vamos allá más adelante a ver? Aquí estamos viendo una profundidad muy básica. Normalmente yo veo profundidades de hasta 200 niveles de profundidad para poder ver dónde está la liquidez de los activos, dónde están las personas ingresando. Muchas gracias. Dónde están las personas ingresando con mayor intención. Pero no solamente es esto es lo básico, porque estas son herramientas que nos da exactamente el enrutamiento. Todos estos numeritos que estamos viendo aquí, que es NSI, ABC, son enrutamientos, para entenderlo fácilmente, es cómo mandas tú una orden al mercado. Ejemplo, cuando tú vas a mandar un paquete, no
sea, Ciudad de México, pues tienes varias opciones, ¿no? Pues tienes DHL, tienes FedEx, tienes UPS y VS, no sé cuál más, e incluso Correos de México. ¿Cuál es la función si todos tienen el mismo servicio? Cada uno tiene diferente seguridad, cada uno de ellos tiene mayor velocidad. Imagínate que los correos te pagaran porque tú mandes servicios con ellos. Sería diferente, ¿no? Bueno, pues en el mundo de acciones pasa eso. Cuando tú eliges una ruta, tienes mayor velocidad, mayor seguridad, mayor transaccionabilidad y también te pagan por añadir liquidez. Te pagan por poner órdenes limitadas y que sean tomadas. Y lo que acaban de ver aquí es algo que para muchos a lo mejor no han conocido, pero esta es una línea que se llama el promedio justo o el precio justo, lo que muchos conocemos como el famoso VWAP. Y en ese famoso VWAP, lo que estoy haciendo en este caso es defensa de VWAP, de manera activa. ¿Qué es eso de manera activa? Estoy haciendo operaciones que para los traders retails, cuando ven una vela con agresividad, la interpretan como una vela de volumen, una vela climática, le dan varios significados. Y como estoy trabajando en un mercado que realmente estoy compitiendo contra otro retail, pues es fácil ganarle. ¿Cómo le ganas? Haciéndole creer, usando todo lo que él sabe en su contra. Todo lo que está gratis en internet, lo que le enseñan en internet, cuando veas una vela grande que se llama Supernova o el nombre que le pongas y tiene un volumen superior al promedio, entonces hay probabilidad de compra. Y cuando eso empieza a pasar, yo uso esa información en su contra. ¿Qué hago? Pues en el mundo de las acciones hay escáneres que miden el volumen relativo, para que entiendan qué es el volumen. Durante los últimos 30 días o los últimos 10 días existe un promedio de volumen que se está transaccionando todos los días. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pues con los escáneres que tenemos, se configuran y le dices, ok, revísame las acciones que valen entre $1 a $20 y las acciones que han reportado, tienen un reporte de utilidades el día de hoy o que tienen un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Una empresa que acaba de traer, ¿qué? Una noticia. Cambio de presidente, acaba de comprar la empresa, etc. Y la acción se está diluyendo, la empresa se está diluyendo. Entonces, cuando eso pasa, genera un cambio muy agresivo en el mercado porque la gente quiere comprar esa acción y especularla. Y este mundo de las small caps funciona mucho para especular. Para que le guste el dinero rápido, o el scalping, o el momentum, le gusta hacer day trading de manera agresiva, esta es la mejor manera para poder capitalizarse para el que viene desde abajo. Conforme ya vas creciendo, vas cada vez metiendo más operaciones y cada vez es más difícil, porque tienes que calcular, y aquí viene lo bonito, tienes que aprender a calcular, por ejemplo, si tú vas a mover el precio, vas a tener un montón de acciones compradas. ¿Qué vas a hacer si, por ejemplo, la acción tiene en circulación 2 millones de acciones y tú acabas de comprar 200,000 acciones? La pregunta no es cómo comprarlas, la pregunta es cómo te vas a salir de ahí. ¿Cómo no te va a afectar? Y es ahí donde entra el juego psicológico y entra más que nada, ya no juegas, ya no entras al trading pensando cuánto voy a ganar, sino piensas cómo me voy a salir. Y en base a esa temática y en base a esa problemática es que empiezas a pensar diferente y te das cuenta que todo el mercado se mueve igual. Y entran los derivados financieros, que más adelante vamos a ver un poquito más de cosas, pero todo esto te va a ayudar a poder entender un poquito más. Sigamos, por ejemplo, el siguiente video. Vamos a ver si lo voy a poner por acá. Aquí estoy con otra plataforma y, por ejemplo, para los que les voy a explicar, antes de que se vea una vela japonesa, primero sucede esto, luego sucede esto, luego sucede esto, la distribución de lo que pasó, y luego ustedes lo ven representado de esta manera. Entonces, ¿nos podemos anticipar a un movimiento? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque hay sectores donde no hay liquidez. ¿Por qué? Porque la gente no tiene interés en ese precio. Y ahorita vamos a hablar de eso, el interés del precio. ¿Cómo podemos saber dónde hay o dónde no hay liquidez? ¿Por qué el precio no funciona en ocasiones a lo que muchos le llaman el order block y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo podemos interpretarlo y cómo podemos saber en qué lugares el precio puede reaccionar o no puede reaccionar? Pero ya no se trata de eso, se trata de cómo vas a gestionar el riesgo a ciertas zonas. Y eso es lo que nos hace... No se le puede dar play a eso, ¿verdad? ¿Una vez? Sí, un play, un pedacito. ¿Aquí? Ah, no. Vamos a regresar.
Nomás para que observen cómo se ve. Y bueno, ahorita van a ver unos movimientos y ahorita voy a explicar un poquito sobre cómo nosotros automáticamente estamos condicionados a ciertos números. Va a haber liquidez en ciertos números porque somos seres humanos y estamos condicionados y precondicionados a cierta numérica. Entonces ahorita vamos a ver, por ejemplo, vamos a llegar al nivel de 8 y en 8, por ejemplo, podría haber una resistencia. ¿Por qué 8? ¿Por qué 8 podría ser una resistencia? Porque psicológicamente estamos condicionados a números cerrados. Cuando éramos niños nos enseñaron que si sacábamos un 100 éramos excelentes y estamos condicionados a ciertos patrones humanos y todo el tiempo está condicionado. Entonces, ¿todo eso es medible? Sí, es estadística. Todo esto son datos. Exactamente todos estos datos se analizan, se calculan y sacamos variables. Pero esto también es solamente la punta del iceberg porque hay muchísimo más. Entonces, por ejemplo, ahí en 8 ya se ve una resistencia. ¿Cómo podemos ver una resistencia? Una resistencia se ve cuando hay una carga sobre el precio de ASC. Lo que estaban viendo aquí, bueno, ya lo quité el video ahí porque esto está corriendo, pero en la parte de... A ver ahí. En la parte de acá, aquí podemos ver, en esta parte donde está el 8, que lo logran ver ahí, ven un 182. Y eso entre paréntesis es una resistencia, porque se está viendo como que hay más carga, a diferencia de todos los demás niveles que hay ahí. Eso podría ser una resistencia, pero carece de cierta información. ¿Por qué? Porque la data que yo estoy pagando aquí solamente incluye ciertas rutas. O sea, es como poder ver, imagínate que puedes ver el inventario de todos de DHL, de FedEx, que pudieras ver toda la paquetería que ellos tienen y que es público, pues estaría genial, ¿no? Pero en este caso no tengo todos los libros, entonces solamente tengo una intuición de que efectivamente en 8 tenemos una pequeña resistencia que puede detener un poco el precio, pero la pregunta es, ¿lo podría detener? ¿Cuáles son las condiciones que debo conocer y cuáles son las variables que tengo que interpretar para poder darle mayor validación a mi creencia? Ya que hablamos ya de creencias. ¿Qué es lo que realmente creemos del mercado y qué es lo que creemos que sabemos, que no sabemos y que creemos que sabemos? Y ahí vamos entonces, vamos a la siguiente. Cuando logramos saber ciertas cosas que creemos que sabemos, y por ejemplo, todos piensan que una vela alcista o una vela color verde significa que ganaron los compradores. ¿Y qué tal si te compruebo que no es cierto? Por ejemplo, en este caso estamos viendo una vela alcista, pero acabamos de ver aquí una ejecución gigante de millones de dólares, millones que se acaba de ejecutar, y aquí estamos viendo más de 200,000 contratos de venta en una acción que vale más de $443. Calculemos 200,000 por 400. Y logramos ver ahí, y la parte que estamos viendo aquí, dice que haciendo la sumatoria entre las compras que entraron y las ventas que entraron de manera activa, removiendo las pasivas, hay más de 600,000 contratos negativos y esa vela realmente es negativa, no es compradora. ¿Cómo se interpreta eso y qué validación le vamos a dar y cuál es la justificación que se le puede dar a esto? Y es ahí donde entran los derivados, con lo que decía mi compañero anterior. Entre los derivados y entra la gama expuesta, la delta expuesta, y eso nos ayuda exactamente a tener muchísima más asertividad en nuestra operativa, porque no nos estamos basando en nada de velas, nos estamos basando en la evidencia científica de datos para poder calcular un riesgo. Y por eso empezamos con esto. No eres tú, soy yo. Me presento, soy Jorge Asbel y ahora sí vamos a iniciar la clase. Bueno, pues vamos a empezar con la psicología humana, ¿verdad? Y quiero que todos empecemos por esto. Es una frase que todos nos han dicho. No eres tú, soy yo, o algunas veces los hemos dicho nosotros. ¿Y por qué es importante esto? Pues es que realmente va aplicado a la relación que nosotros tenemos en el mercado. Realmente entendemos el mercado y a veces tratamos al mercado como de esta manera. Lo ven al mercado como una relación. La ven tan jugosa, la ven hermosa, la ven millonaria y queremos calificar para ella, ¿vale? Pero, ¿qué queremos? Queremos agradarle, queremos entenderlo, queremos que nuestra relación funcione en el mercado. Pero muchas veces no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tenemos el contexto, no tenemos la data. Y se nos ha hecho creer que lo que debemos saber es, entre más fácil lo hagas, más fácil vas a ganar. Y hay mucha gente que te critica porque tienes muchas pantallas con datos y dicen, ¿para qué tantas cosas? Y es que las personas que dicen eso realmente no entienden el
solamente han aprendido a leer puros gráficos, líneas de tendencia y nada más, sin contexto, sin entender cuál es el riesgo real que estás corriendo al no completar los datos. Y si pensáramos que el mercado fuera una persona, ¿qué actitudes tendría que tener o qué variables tendría que tener el mercado para que tú estés enamorado del mercado? Ejemplo, pues hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, el mercado puede ser muy sofisticado, difícil de impresionar, porque a lo mejor con lo que traemos nosotros de dinero no podemos impresionar al mercado, no podemos ver al mercado. Claro que si nos vamos a un mercado menos líquido, como pueden ser las small caps, podemos ver al mercado, podemos jugar en contra de las personas, y sí. Entonces, impredecible. ¿Realmente el mercado puede ser impredecible? En ocasiones sí, puede ser impredecible. ¿Por qué? Porque puede haber una noticia, digamos, alguna guerra, puede haber algún evento o alguna noticia donde despiden a un CEO de una empresa y no causa, en vez de traer el movimiento hacia la baja, lo trae hacia arriba. Entonces, ¿qué estamos hablando de esto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues precisamente el mercado no siempre es lo que nosotros creemos. También tenemos que ver cómo están posicionadas las opciones. Y para que más o menos me entiendan, el mercado de acciones, futuros, forex, lo que sea, los derivados, el mercado de acciones normalmente, futuros y todos los demás, tienen una liquidez, ¿vale? Y liquidez vamos a traducirla en dinero. ¿Qué tanto dinero tenemos en ciertas zonas? Es que tanto se puede mover en ciertas zonas. Entonces, en el caso de las acciones, cuando tú llegas y compras, ¿qué te gusta? 10,000 acciones a mercado, tiene que haber disponibilidad de 10,000 acciones para que realmente se pudieran comprar. 10,000 a la venta para que se pudiera comprar. Pero hay algo más importante que eso. Cuando realmente queremos comprar una acción, nosotros deslizamos al precio, movemos el precio si no hay cantidades de acciones disponibles por la zona en la que estamos. Y en el caso de las opciones no existe eso. Y es ahí donde entra el proveedor de liquidez, por lo que muchos le llaman el creador de mercado o lo que conocen market makers. Y muchos han escuchado, ¿cuántos han escuchado de aquí que el market maker manipuló el mercado? ¿Alguien? ¿Y qué tal si les cambio la evidencia científicamente y les digo que eso no es cierto? Que les han vendido una creencia sin evidencia. Y es que es efectivamente eso. Por eso les decía que cuando llegamos al mercado, si no conocemos las variables y no conocemos el mercado, no podemos entenderlo para nada. Y es ahí cuando empezamos con la ilusión del rechazo. Que empezamos de que el mercado me casó mi stop. Fue por mi stop loss. El mercado está manipulado. Van en contra del retail. Y la pregunta es, ¿y si la realidad realmente estamos interpretando mal? Y siempre he hecho una pregunta y le digo a todas las personas que se juntan conmigo, les digo, siempre de todo lo que escuchen, dúdenlo, no lo crean. Busquen siempre la evidencia científica que te pueda dar la asertividad para tener una mejor creencia. Porque muchas veces creemos, ¿a quién? Creemos a alguien que tiene muchos seguidores, pero no tiene el conocimiento, porque nos entretiene. Y es ahí donde empieza la falta de información y empezamos a tener malas creencias y negamos la evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Como heridas de trader, venimos desde la necesidad. Llegamos al mercado con la necesidad. Todos llegan al mercado con la necesidad de yo voy, yo quiero, yo necesito, etc. Y nos empieza a dar miedo a perder porque no podemos o llegamos con esta necesidad de no puedo perderlo. Y a veces, cuando no tenemos el conocimiento del riesgo, porque se nos enseña de que si tienes una cuenta de $1,000, arriesga el 10% o el 5%. Y esa no es la realidad. La realidad es que deberías tener un cálculo, y existe un cálculo matemático para gestionar los riesgos, y los riesgos deben ser calculados de acuerdo al setup. Si tú tienes un setup de breakout, ¿cuál es la probabilidad que te da ese setup para justificar tu creencia de que realmente tienes riesgo suficiente? Y es ahí donde entramos la necesidad de recuperar. Cuando perdemos un stop loss o existe un stop, existe la necesidad de querer recuperar, queremos la revancha, ¿no? Y queremos obviamente nuestra valencia personal. Ahora sí, voy a hacer un experimento y vamos a ver qué tanto podemos. Piensa en un número del 1 al 10.
no elijas el 7. ¿Ya lo tienen en la mente? ¿Qué número pensaste? 8. 3. 8. 8. 3. 4. 5. 4. Les hago la pregunta. ¿Cuántos de aquí pensaron en el 3 y en el 9? Y los que no levantaron la mano, ¿qué número pensaron antes de pensar en el que realmente eligieron? ¿Les cambió a 3 o 9? Bien, estadísticamente, normalmente en un público, las personas piensan en 3 o 9 y pasó aquí. Y realmente las personas primero dicen, ok, yo pensé en el 3, pero mejor se dijo el 5. Y dice 5, entonces te dices, oye, pero realmente el primer número que pensaste, ¿cuál fue? 3, 9. ¿Por qué? Porque somos predecibles y queremos ser originales. Te estoy poniendo una condición y es lo que pasa en el mercado. Vemos los números, pero tenemos condiciones. Y esas condiciones las toma nuestra, y aquí es donde entra la fase bonita, y entra el inconsciente y el consciente. Y bueno, actualmente estoy tomando una especialidad de mentalismo, porque me gusta mucho pensar en la psicología humana y la aplico mucho en el mercado. Y viene lo siguiente, nuestra intuición, ¿cuántos consideran que estamos en el mercado y intuyen a veces que el mercado va a una dirección, pero no le hacemos caso? ¿Cuántos le ha pasado? La pregunta que se deben hacer es la siguiente: ¿cuándo realmente es intuición y cuándo realmente se convierte en una corazonada? Y la pregunta que te deberías hacer es la siguiente: ¿realmente tengo el conocimiento? Porque la intuición es el conocimiento adquirido con el tiempo. Y esa intuición, recuerden que nuestro inconsciente es un gigante, es enorme, pero realmente tenemos a nuestro consciente, que es un enanito que se cree poderoso y quiere siempre mandar a nuestro inconsciente. Entonces es ahí donde entramos en una pelea justa o injusta en ocasiones, porque no podemos comprender a nuestro inconsciente, que realmente a veces estamos con alguien y dices, estás con tu novia y te dice, oye, ese chavo me da mala espina, como que algo va a pasar. Y las mujeres tienen ese sexto sentido. ¿Y será acaso porque esa es la razón que las mujeres son mejores en el trading? Estadísticamente, no lo digo yo, lo dice la estadística, las mujeres son mejores en el trading. Porque tienen una intuición mucho más avanzada. Y la respuesta es muy sencilla. Captan más datos que nosotros, son más atentas que nosotros, y los hombres solamente nos podemos enfocar en una cierta cosa. Es simple. Pero si nos vamos un poquito más allá, ¿qué pasa? La intuición podemos interpretar el lenguaje corporal de las personas. Digo, no me quiero salir del tema, pero las personas que entienden. Cuando tú empiezas a practicar de manera consecutiva con los datos reales, empiezas a funcionar como un algoritmo. Tu propia intuición empieza a manejar solo. Y es ahí donde a veces estamos manejando en el carro. ¿No les ha pasado que de repente están manejando en el carro y ni se dieron cuenta y ya llegaron a la casa? ¿Les ha pasado? ¿Alguien levanta la mano que le ha pasado eso? Vean, hay bastantes que les ha pasado eso, que manejan. Y eso estás manejando inconscientemente. Realmente sí existe una manera de poder lograrlo. Y, como siempre les he dicho, todos somos predecibles. El cerebro siempre usa atajos mentales para poder interpretar o sentirse cómodo. Normalmente eso es lo que hacemos. Y por eso muchas de nuestras decisiones son colectivas y se pueden predecir. Y esto también involucra en el mercado de valores. En el mercado de valores, más que nada, si lo ves, por ejemplo, en las small caps, que ves muchos retails, se ve muy seguido cómo la gente piensa. Y les voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Por ahí tienes el video número 1, por favor. Para los que más o menos tengan un poquito de conocimiento o quieran saber un poco, por ejemplo, aquí estoy operando una acción. Normalmente aquí lo que estoy haciendo es defensa de VWAP de manera limitada. Para más o menos tengan una idea, yo manejo cerca, bueno, esta cuenta es pequeña, es de $150,000, pero yo manejo unos mercados más grandes, y lo que yo hago en ocasiones es defender una zona.
pongo órdenes limitadas, pongo un muro de órdenes limitadas en un VWAP, por ejemplo, pero porque yo tengo un cálculo matemático que mide mi riesgo. Y ya calculé anticipadamente cuánto dinero hay para salirme. Por ejemplo, si yo quiero meter 20,000 acciones en un precio limitado en 1.56, debo calcular cuántas órdenes hay en el precio de BIT para poder salirme del mercado, si me quiero salir del mercado. Y debo calcular más o menos por qué ruta me voy a salir. ¿Vale? Y ahí está, entran las acciones activas, las acciones que remueven a las órdenes de ask y empieza el precio a subir, ¿vale? Entonces, todo tiene un cálculo y de repente, dependiendo la cuenta y dependiendo qué es lo que estás haciendo, haces un cálculo estadístico para saber exactamente cuál va a ser tu interpretación y el juego que vas a tener en el mercado. Y efectivamente, el precio empieza a subir y como logran ver, ahorita voy a hacer una explicación muy sencilla. ¿Podemos regresar al video un poquito? Y quiero que vean esta parte de acá. Eso que están viendo aquí, eso que alcanzaron a ver ahorita, es el cierre de una acción, lo que llamamos el famoso halt, por alta volatilidad. Y como logran ver, esa acción subió más de un 351%. Le llamamos el limit up. ¿Y qué pasa con estas acciones? Pues hay acciones que crecen tanto, pero hay muchas veces que cuando una acción crece de más, muchas personas se ponen cortos pensando que ya es momento porque la acción ya subió más de un 200% y empiezan a entrar cortos y no están considerando cuántas acciones hay en circulación y no están considerando que, como son small caps, muchas veces muchas personas van a perder su dinero y al momento que todas esas acciones que tú tienes compradas o vendidas, tienen que ser compradas obligatoriamente. Entonces, al momento de que alguien pierde su cuenta, llega un margin call, está obligado a comprarse esas acciones que él tenía vendidas. Y si no había tanta liquidez en el precio de ask, sube más el precio. Y esas mismas consideraciones suceden en todos los mercados. Y bueno, entonces, ¿cuántos minutos me quedan? 4. Bueno, si no están siempre, ya sé. Y para que más o menos entiendan una psicología simple. ¿Cuántas veces les ha pasado? Me imagino, voy a poner el oro en el caso más simple porque quiero que a muchos les guste el oro porque tiene volatilidad, o les da mucho dinero o les quita sus cuentas. Entonces, el caso más simple es el siguiente. ¿Cuántas veces les ha pasado que ya el mercado hizo un movimiento alcista, digámoslo así, alcista y dices, uy, me la perdí? ¿Y qué haces? Te pones abajo del punto de partida, ¿no? Donde podrías haber iniciado. Eso es psicológico, es un juego psicológico constante que nosotros estamos manejando en el mercado. Y eso es predecible y lo podemos ver en la profundidad de mercado y más que nada en las small caps. Cuando hay un movimiento tan grande como este y cuando empieza la volatilidad, la gente empieza a formar soportes porque quieren empezar a subir, quieren empezar a entrar. En este caso, en este video no tengo mis escáneres porque tengo escáneres que calculan los I100s, calculan cuánta liquidez está entrando por cada I100 y veo el enrutamiento y veo también cuántas acciones están circulando por el medio, yo sé que ustedes no lo conocen, pero se llama MBO y MBA, que podemos ver precio por orden, podemos ver cómo se están posicionando las órdenes o por qué rutas se van a meter y qué zona están removiendo y puedo saber si entraron por una dark pool, si removieron liquidez oculta, etcétera. Entonces, bueno, aquí no tengo esos filtros. Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, ya estamos en un precio psicológico otra vez y ya la gente empieza a poner una resistencia de salida. Ya los que ya tomaron la subida ya están saliendo. Y ahí están dos, y ahí tenemos un crecimiento mucho más agresivo. Podemos poner el siguiente video. Y por ejemplo, se puede poner un poquito el audio, estaría genial. Vean que ahí en dos estoy hablando sobre una resistencia. Psicológicamente estamos. Obviamente para que esto funcione tiene que haber compradores activos tratando de comerse esas acciones pasivas. Igual en ACTR, el máximo del día ha sido la zona de 10. Aquí. Digo, obviamente sería muy estúpido tratar de comprar en el máximo. Sería muy estúpido tratar de comprar el máximo. Vemos que ahí en 10, ahí está la resistencia, hay una resistencia con pocas acciones. No son tantas, así es posible que el precio rompa y se vaya de golpe, porque de 10 no hay liquidez hasta punto 20, entonces el precio podría saltar 20 céntimos fácilmente. Tomar en cuenta, miren, ahí está. Uy, qué fácil se va el precio ahí, miren. Se va el precio Pausa. y ponen un jale. Y por ejemplo,
ahí lo que estábamos viendo es efectivamente un cálculo rápido visual que intuitivamente, pues como ya los años de experiencia, lo puedes ver muy rápido y puedes ver que, oye, no hay liquidez de tal niveles, está entrando tanta liquidez, la estoy leyendo, entonces el precio va a saltar 20 céntimos, 50 céntimos, 100 céntimos de un golpe hasta que llegan a que cierre la acción. Y eso, esa anticipación que puedes ver, la puedes tomar como ventaja. Pero siempre hay que tener un cálculo completo. Regresamos a la presentación para ya terminar, nos queda un minuto. Y como logran ver, todo lo que estábamos viendo ahí es pura predicción analítica de manera especulativa, viendo y usando la psicología que todos los humanos usan. Así que si somos predecibles, ¿qué pasa si millones de personas participan en el mercado? Y no estoy hablando de las instituciones porque ahí pongo un poco aparte. Entonces, el verdadero propósito del mercado existe para transferencias de riesgo. Imagínate que tú tienes una empresa que exportas mercancía de Estados Unidos y dependes de una divisa, pues es un riesgo realmente que estás expuesto y tienes que estar completamente posicionado y saber cómo cubrir ese riesgo para que entonces puedas asegurar ese precio futuro, porque entonces te va a afectar en tu operativa. Tipo de cambios, bancos, necesitas balancear la posición, y aquí vamos a hablar no hay tiempo para esto, pero bueno, hablamos sobre cómo los fondos o los market makers, o lo que llamamos los creadores de mercado, ajustan su delta cero, la delta neutral, para reajustar variables, y eso se hace mucho en desviaciones estándar, pero hay que saber calcular la desviación y hay que saber calcular la sigma de la volatilidad del día, o de la semana o el trimestre. Y todo esto nos va a ayudar para que podamos encontrar precisamente la liquidez y calcular cuánto dinero hay por zonas. Entonces, para que tomen en cuenta, no podemos creer cosas sin tener evidencia, siempre tenemos que tener los datos. No neguemos a alguien que te muestre, te quiere enseñar datos, y no creas que porque te han enseñado que entre más fácil se ve, entre menos gráficos o entre menos información tengas, debe ser más fácil. Eso será más fácil cuando ya tienes la experiencia y ya tienes todo el conocimiento adquirido, la intuición se vuelve real. Entonces, deberíamos cambiar la pregunta. Porque en vez de ser la pregunta de por qué el mercado hace esto, la pregunta que queríamos hacer, realmente, ¿qué está resolviendo el mercado? ¿Cuál es la necesidad primaria que está resolviendo en este momento? Así que si queremos mejorar nuestra relación con el mercado, debemos dejar de reaccionar. Dejas de reaccionar, empiezas a observar más constantemente los datos y empiezas a modelar probabilidades. Ya es el verdadero aprendizaje del mercado. Y bueno, como conclusión, el mercado no te está rechazando, te está invitando a que analices los datos. Y la frase final, en el trading, el mercado me manipuló, olvídense de eso. Aprendan la frase correcta, no eres tú, soy yo. Y pongan la atención a los datos. Gracias.